Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de videoconferencias 2013, la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea. Este ciclo da continuidad al esfuerzo de la Comisión Nacional de Bioética por brindar un espacio de reflexión en torno a temas que por su importancia e impacto social requieren un abordaje desde el punto de vista bioético. En esta ocasión agradezco la presencia de la doctora Patricia Ostrowski-Weckman, quien abordará un tema que resulta de gran relevancia e interés para la sociedad en su conjunto, la comunidad científica y desde luego también para la bioética, ya que sin duda alguna la integridad científica es un tópico que es importante difundir y promover. El valor y los beneficios de la investigación dependen sustancialmente de la integridad con la que ésta se lleve a cabo. Aun cuando existen diferencias entre países y entre disciplinas en el modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en la investigación donde sea que ésta se realice. En este sentido, la responsabilidad en las investigaciones científicas y la confianza pública en sus resultados se reconocen cada vez más como parte de los desafíos éticos en la ciencia contemporánea, especialmente en este momento cuando las discusiones sobre el impacto de la ciencia en la sociedad se han intensificado. Por lo anterior, hemos invitado a la doctora Ostrowski, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra máxima casa de estudios, que además cuenta con una vasta y sobresaliente trayectoria tanto en la investigación como en la academia. Me permitiré presentar a ustedes una reseña curricular que aun cuando la doctora Ostrowski nos mandara algunas líneas, no pudimos para nuestro público dejar de enriquecerla para que conozcan todos ustedes, no solamente por su presencia ahora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, sino también su trayectoria en el campo académico y de investigación. La doctora Ostrowski cursó la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de maestría en genética humana en la Facultad de Medicina en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y de doctorado en farmacología en la Facultad de Medicina, también de nuestra máxima casa de estudios. Como ya señalaba, es directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en la que se ha desempeñado durante 28 años y investigador titular del mismo. Actualmente ocupó en algún momento el cargo de jefa del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, miembro del SNI nivel 3, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias. Dentro de las valiosas aportaciones que la doctora ha realizado, cabe mencionar que fue pionera en los estudios de susceptibilidad que han dado origen a la farmacogenética. Podemos decir que en términos generales que ha creado una obra amplia y sobresaliente que es parte fundamental de la genética toxicológica en México. Los resultados de sus investigaciones y contribuciones al desarrollo del campo de estudios se encuentran publicados en más de 100 artículos indizados en revistas de prestigio internacional y cerca de 30 en revistas de circulación nacional, así como los capítulos que ha escrito, entre ellos Perspectivas Terapéuticas en la Guía de Farmacología y Terapéutica. Su obra en la literatura internacional y nacional suma un total de 1.800 sesiones. Ha impartido clases en la máxima casa de estudios, en el Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y en la Escuela de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha dirigido tesis en licenciaturas de Ciencias, Medicina, posgrados de Ciencias Biomédicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, Ciencias de la Vida, Ciencias Bioquímicas y Físicas. Ha obtenido diversos premios y distinciones, entre ellos el Student Educator Award, otorgado por la Environmental Mutation Society en 2005. En 2007 obtuvo el premio Ricardo Miledi en la categoría de Salud, Biotecnología y Medio Ambiente y el premio Universidad Nacional 2009. Es así que le daremos la palabra a la doctora Ostrowski, y para la Comisión Nacional de Bioética, desde luego, es un agrado el poder presentar a nuestros valores científicos y, por otro lado, también escuchar sus reflexiones sobre temas como el que escucharemos en voz de la doctora Ostrowski. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Es un honor estar en la Comisión de Bioética y pues, habrán notado que el doctor Luis de Chávez es un gran amigo. Pero me voy a referir un poquito a lo que me trajeron. Vamos a hablar de integridad científica. Y el tema de integridad científica es un tema que a mí me interesó mucho desde hace varios años, cuando empezamos a trabajar en lo que sería en la universidad. Decidimos que necesitábamos hacer algo que tenía que ver con un código ético para la investigación biomédica en México, y esto fue en 2005 y fue un trabajo que hicimos todo un grupo coordinado por el doctor Juan Pedro Lacresta. Empezamos a trabajar con la idea de tener 3 códigos distintos. Uno es el de principios éticos y lineamientos para seguir en la investigación científica con humanos, lineamientos para el cuidado y uso de animales de laboratorio, y el que vamos a referirnos hoy, que es lineamientos para proceder en caso de faltas de integridad. Este aparatito me está haciendo trampa. ¿Qué significa integridad científica? Integridad científica tiene que ver con el código de valores que tenemos. En realidad la ciencia tiene que ser incorruptible. Y ético es todo lo que está relacionado a aceptar con los valores profesionales, en el sentido que vamos a hablar de la integridad científica. El tema de la integridad científica es un tema complejo. Es un tema complejo porque hay áreas grises, hay áreas en las que es difícil de ver si realmente fue un problema de integridad o es un problema de relaciones personales. Y muchas veces esto lleva a que la valoración sea una valoración difícil. Y pues vamos a platicar de cómo se hacen estas valoraciones. De hecho, muchas cosas se achacan a Einstein, pero una de las cosas que dijo el doctor Albert Einstein es que el derecho de investigar la verdad implica también la obligación de no cancelar ninguna parte de lo que uno ha reconocido como la verdad. Y lo que sucede es que lo que no se vale es que quitemos parte de los datos que encontramos, porque al quitar parte de los datos en un hospital, por ejemplo, cuando estamos haciendo un estudio de fase clínica 3 y lo que queremos es ver que el medicamento no tiene un efecto tóxico, lo que no se vale es quitar los pocos pacientes que mostraron el efecto tóxico, porque si quitamos esos datos estamos cometiendo un problema de integridad científica, pero estamos implicándonos en un problema muy grave de salud de los pacientes. En general, cuando hablamos, la reputación científica se basa siempre en el hecho de que los científicos nos consideramos
que tenemos integridad, que no se van a publicar cosas que no son verdaderas. Realmente está basado en la confianza. Basamos en que los resultados reportados son válidos. La sociedad cree que los resultados de investigación son un reflejo honesto de los científicos. Entonces es muy importante que cuando hablamos de ciencia haya un nivel de confianza. Por eso, cuando hay casos que faltan a la integridad, son casos que nos llaman tantísimo la atención. Y les voy a platicar, este es un caso real de 3 investigadores que estuvieron involucrados en 1985 en un problema de integridad científica muy severo. Y les voy a platicar todo lo que ocurrió en este caso, porque involucró gente muy reconocida y muy importante y causó mucha sensación, tanto que fue el origen de la Oficina de Integridad Científica en Estados Unidos. Y este caso está escrito en un libro, que es un libro novelesco pero histórico, que se llama El caso de Baltimore. Y es un libro que les recomiendo a todos leer porque vale la pena, es un libro de lo más interesante. Pero en este libro y en la vida real son 3 personas las que estuvieron fundamentalmente involucradas en este caso. Uno de ellos es David Baltimore, premio Nobel a los 35 años de edad. Teresa Imanishi Cari, que es una investigadora brasileira que vivía en Estados Unidos, y Margot O'Toole. La historia empieza con el 1 de junio de 1985, la doctora Teresa Imanishi Cari recibió a Margot O'Toole para hacer el postdoctorado en su laboratorio. En 1986, un año después, la doctora O'Toole terminó la beca que tenía y terminó su estancia en ese laboratorio. Sin embargo, durante todo el periodo tuvo problemas porque tenía falta de reproducibilidad de los datos no le salían bien y entonces había problemas con su directora, con Imanishi, que lo que pasa es que decía que lo que pasaba es que ella no trabajaba y que trabajaba muy poco y que no estaba suficientes horas en el laboratorio. Que eso es algo que todos nosotros nos pasamos discutiendo con nuestros estudiantes. Como nosotros, o al menos yo, trabajaba sábados y domingos y las noches, cuando mis estudiantes tratan de trabajar 8 horas, les digo que eso no es tiempo suficiente, que tienen que estar metidos en el laboratorio todo el día, porque la labor de un investigador es estar metido ahí. Pero entonces esto causaba mucha contrariedad y problemas entre la doctora O'Toole y la doctora Imanishi Cari. En 1986 aparece un trabajo que se publica en Cell, y es un trabajo que era el trabajo desarrollado desde antes en el laboratorio, en el que está la doctora Teresa Imanishi Cari y el doctor David Baltimore, que ya en aquel entonces era el director de MIT, que es una de las instituciones más prestigiadas de investigación en Estados Unidos. Y los datos eran muy interesantes, eran datos experimentales que proponían toda la respuesta inmune, cómo se rearreglaban los anticuerpos en esta respuesta inmune, y estaban moviendo ciertos de los principios, de los paradigmas que había. Como a la doctora O'Toole no le salían sus cosas, lo que ella dijo es que lo que pasaba es que los datos que habían salido en el artículo de Cell estaban falsificados. Que el problema no era que ella no podía reproducir las cosas, sino que los datos que aparecían en el artículo estaban arreglados. Les recuerdo que esto es en 1986 y van a ver por qué es tan importante la fecha. Las acusaciones que hizo la doctora O'Toole en aquella época llevó a causar malestar, y entonces hubo auditorías y audiciones tanto en MIT como en la Universidad de Tufts, que fue donde se fue a trabajar la doctora Imanishi Cari después de MIT. En esas se
evaluaba si sí es cierto, si no era cierto, que había falsificaciones en los datos, si había problemas con los datos que habían publicado tanto la doctora Teresa y el doctor Baltimore, y finalmente las dos revisiones declararon que no había ningún problema y que no había ninguna falsificación y que el problema realmente era de la postdoctorante, de la doctora Margaret O'Toole. Sin embargo, lo que sucedió es que también hubo una revisión del Instituto Nacional de Salud y tampoco encontraron que hubiera culpabilidad de ninguno de los datos, estaban bien hechos. Y eso fue cuando empezó a crearse lo que sería la Oficina de Integridad Científica en Estados Unidos, porque dijeron, pues tenemos que tener un órgano, que hemos hablado muchas veces, que necesitamos órganos centralizados que puedan ver las cosas desde la panorámica para poder determinar si algo es éticamente correcto, si no lo es, si hay casos de integridad científica. De hecho, es algo que necesitamos establecer en México. Y entonces lo que en 1989, den cuenta, empezamos en 85, en 89 se crea esta oficina. Y una vez que se crea esta oficina, empezó a la gente a involucrarse y se involucraron dos investigadores de fraude del Instituto Nacional de Salud. Estos dos investigadores empezaron a involucrarse, pero también llamaron la atención de una gente que era el representante en el Congreso, que presidía el Comité de Energía y Comercio, pero que además él era el responsable, bueno, él coordinaba los que les daban el presupuesto al Instituto Nacional de Salud. Entonces se creó de veras una situación muy problemática, porque lo que pasaba es que se empezó a hablar de que los investigadores no tenían integridad, que no había que darles dinero, que no había que darles presupuesto, porque había falsedad en estas situaciones, y pues insistieron en que todo lo que se había, porque salieron y dijeron, pues si ya se habían 3 audiencias previas, dijeron que no había ninguna falsificación de datos. Entonces ellos dijeron que no, que sí había falsificación de datos. Inclusive había políticas agresivas contra el doctor David Baltimore, que en aquel entonces ya era presidente del Instituto de la Universidad de Rockefeller. Entonces ahí ya empezó a armarse más toda esta discusión, y inclusive se trajo al servicio secreto para que evaluara las bitácoras de laboratorio que llevaban todos estos estudios. Y pues se evaluaron estas bitácoras, y estamos hablando ahora, ya estamos hablando de 89. Y entonces la Oficina de Integridad Científica dijo que sí había habido falsificación de los datos en base a que los detectives habían encontrado que sí había cambios en las fechas y que las bitácoras tenían rearreglos, pero el borrador de este dictamen llegó a los periódicos y esto causó una sensación, un alarmismo, que lo que obligó a Baltimore a renunciar a ser el presidente de la Universidad de Rockefeller. Dense cuenta, un científico que era reconocido, que era premio Nobel, y que por todo este mal manejo de la información se le acusaba de falta de integridad científica, pero no había habido una evaluación realmente, ni había un dictamen, sino que esto fue porque se escapó un predictamen a los periódicos. Necesito ayuda aquí. A ver, entonces, en 1992 se crea ya oficialmente lo que sería la Oficina de Integridad en Investigación en Estados Unidos, que es la oficina que existe hoy en día y que regula todo lo que son los casos de integridad científica en Estados Unidos.
involucraron varios miembros en esta evaluación, ya se hicieron evaluaciones más serias, se llamó a la gente, se involucró, inclusive se hizo un dictamen en que sí se decía que tanto Imaneshi Carey y el doctor Baltimore habían falsificado los datos, pero sin embargo se les dio la posibilidad de apelar. Y en esa apelación fue cuando se involucraron otros gentes en el juicio y el jurado finalmente, con 3 jueces, declaró que eran totalmente inocentes de los 19 cargos que Ori había hecho de falsificación de los datos, y esto se basó en 6.500 páginas. Imagínense cuántas gentes fueron a declarar y 35 testigos para decir que no había culpabilidad. Pero estamos hablando de algo que duró 10 años, de 1986 a 1996, y que destruyó la carrera de 2 investigadores muy importantes, porque se consideraba que habían cometido faltas de integridad, pero en realidad no las cometieron. Entonces esto nos dice mucho de lo importante que puede ser la integridad científica cuando hablamos de datos que se obtienen en un laboratorio de investigación. ORI, que es ahora sí la organización que está coordinando todo lo que es la integridad científica en Estados Unidos, y todo lo que es cuando hay donativos de los institutos nacionales de salud que se dan en todo el mundo, todos estos acaban teniendo pues una involucración en que se dictamine si hay o no alguna falta de integridad en esto. Y ORI define integridad científica como la adherencia a las regulaciones, guías, códigos y normas aceptadas comúnmente por los profesionales. Esa es la definición. Y la falta de integridad científica es la fabricación, falsificación o plagio al proponer, realizar, revisar o reportar resultados. Y entonces empezamos por qué cómo se identifican las faltas de integridad científica. Puede ser fabricación, que es inventar los resultados y reportarlos. Puede ser falsificación, que es la manipulación de los materiales de investigación, equipos y procesos. También es el cambio o omitir datos o resultados de tal manera que la investigación no esté representada adecuadamente. También puede ser un plagio, es decir, es la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otras personas sin darles el crédito correspondiente. Dense cuenta qué difícil es esto de... A mí se me ocurrió la idea, yo se la comenté al doctor Cagua y el doctor Cagua la utilizó, y ahora yo lo voy a acusar de falta de integridad científica porque fue mi idea. Por eso decía yo que es un área gris, porque es muy difícil demostrar este tipo de cosas. No es fácil demostrar estas faltas de integridad, hay cosas que son más evidentes. Y lo que sí es muy importante es que no incluye errores honestos o diferencias de opinión. Es decir, hay una diferencia en estas cosas que son muy importantes. No es lo mismo falsificar datos que tener una diferencia de opinión. Entonces, en realidad la integridad científica comprende el proceso de generación, documentación y manejo de datos y la relación entre los individuos que participan en el quehacer científico. La integridad científica implica el reconocimiento adecuado de las contribuciones de quienes participaron en el proyecto, sean de índole técnico o intelectual, incluyendo el derecho a la coautoría. La integridad científica implica el reconocimiento meticuloso a los hallazgos previos de otros colegas, por medio de citas equilibradas. Es decir, no se vale decir, es que este lo encontró antes, por lo tanto mejor no lo menciono. Hay que pensar en que necesitamos citar la literatura científica, incluyendo aquellas que no apoyan los hallazgos que nosotros utilizamos. Es decir, hay que ser íntegros en lo que hacemos. Los lineamientos para proceder en caso de faltas de integridad, siempre hay que tener en mente que es fundamental que la investigación se conduzca con honestidad e integridad respecto a la generación, manejo y publicación de los datos, respetando apropiadamente las contribuciones
de cada participante, dando crédito equilibrado a los hallazgos previos en la literatura científica, incluyendo los que se contraponen a los propios. La integridad científica tiene que ver con los diseños experimentales, con la documentación, con el entrenamiento adecuado del personal y con el análisis y el reporte de los datos. En todas las fases de la integridad necesitamos de la ciencia, necesitamos incluir ver los datos con integridad, pensando en que la gente tiene que ser real lo que estamos reportando. Ejemplos de falta de integridad científica es reporte selectivo de los datos. Estos datos no entran en lo que yo quería, por eso los quito. Esto es muy importante cuando estamos, por ejemplo, y es otra vez el mismo ejemplo, cuando estamos evaluando un medicamento nuevo, no podemos decir estos datos que se salen de la norma, de lo que todos los demás están comportando, los quito, porque a lo mejor esos datos son muy importantes y es cuando después se descubre un efecto pues no deseado del medicamento que se está evaluando. Entonces es muy importante reportar todos los datos y también reportar los que tienen un bajo poder estadístico. No se vale decir, estos no tienen mucho valor estadístico, los quitamos. Tampoco se vale que se dupliquen publicaciones. En Latinoamérica es muy común que la gente escriba unos datos para una revista y luego publique en otra también. Esto tampoco se vale. Tampoco se vale el mal uso de los fondos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en la universidad decimos mucho, no se vale que los fondos que nos da el pueblo y el gobierno se utilicen en otras cosas que no sean las cosas en las que se designaron hacer este tipo de estudios. Es decir, siempre tiene uno que responder ante los donativos que uno recibe. Tenemos que ser muy cuidadosos con los conflictos de interés. ¿Qué pasa? En México es menos común el problema de los conflictos de interés, pero en Estados Unidos es muy común que alguien que trabaja para una empresa saca un artículo favoreciendo los resultados de esa empresa. Entonces, es muy importante no estar involucrados con la empresa. Por eso, hoy en día todas las revistas, no hay revista que no pida que el investigador declare que no tiene conflictos de interés, porque pues si tiene, por lo menos que diga, yo trabajo para tal empresa y en esa empresa se está evaluando este medicamento. Pues es muy importante la violación internacional de los procesos aceptados para la inclusión de los sujetos. Como que cuando uno hace una selección para estudios de una valoración, tiene que seguirse las recomendaciones de quiénes se incluyen o quiénes no se incluyen. En biomédicas, como hemos trabajado, y esto es muy breve, nada más para platicarles cómo manejamos los asuntos de falta de integridad científica, lo que hacemos es que hay una denuncia, con esa denuncia se pasa al Comité de Integridad Científica que abre una averiguación. Si procede, pasa con un reporte a un comité ad hoc. Si no procede, pues es el final del proceso. Si sí procede, el comité ad hoc lo que va es hacer una investigación y va a ver si hubo una falta de integridad o no hubo una falta de integridad y finalmente hay una resolución del Consejo Interno. Les puedo comentar que en la historia de biomédicos ha habido 2 casos que los investigadores han sido hechos, se ha pedido la renuncia de estos investigadores por casos de falta de integridad científica. Hemos tenido otros casos que en realidad lo que ha sucedido es que se ha evaluado y pues se ha amonestado al investigador diciéndole cuidado porque ya estás entrando en una cancha en la que todavía puede haber problemas de integridad. Entonces cuidado, te estamos observando. No es lo mismo que ya demostrar que alguien tiene una falta de integridad científica. Un caso muy sonado en el ambiente científico fue el caso de Wang Hu-Shuk. Este es un investigador coreano que fue muy reconocido y fue muy famoso porque fue el primero que reportó en una revista como Nature que había logrado clonar
células humanas. Y lo que sucedió fue que cuando trataron de reproducir lo que él había descrito, no se pudo reproducir en el mundo entero. Y lo que pasó fue que él decía que había logrado extraer células troncales de embriones humanos. Y en 2004 salió como diciendo, este es uno de los grandes individuos del mundo, porque ha hecho una labor excelente, extraordinaria. Y entonces en 2005 empezaron las alegaciones de fabricación, y en 2006 él tuvo que disculparse, admitir que fabricó los datos, y pues los 5 miembros de su equipo fueron acusados de malversación de fondos. Hasta entonces, un investigador que fue realmente prestigioso fue expulsado de la Universidad de Seúl y su laboratorio se clausuró. Más tarde fue acusado de apropiación indebida de fondos públicos y privados por 6.4 millones de dólares. ¿Qué pasó con este caso? Pues hubo una pérdida personal de posición y honor. Para Corea fue un desprestigio como país, y para la ciencia nos llevó a que empiece a haber faltas de credibilidad hacia la ciencia. Cuando hay una cosa científica valiosa, reconocida, pues empezamos a no creer a estos resultados. Otro caso, que este es un caso muy reciente, que de hecho fue de la semana pasada. ORI hace un reporte cada año cada semana, de cuáles son los casos de falta de integridad científica en los institutos nacionales de salud. Y este es un caso, este es el caso más reciente, y así lo reportan, y por eso se los puse tal cual. En este caso, este es un estudiante de doctorado que se llama Adam Sabin, que trabaja en la Universidad Washington en San Luis, y es un estudiante de psicología. Y entonces, pues tenía, el investigador jefe tenía donativos del Instituto Nacional de Salud, y empiezan a ver que los datos no están muy bien. Se pone un comité revisa esos datos y se encuentra que falsificó datos que fueron publicados en 3 artículos que fueron pedidos, o sea, se le pidió a los autores que retiraran esos artículos, y además había pues tratado de mejorar los datos para mejorar, o sea, había falsificado los datos para mejorar el poder estadístico de lo que había encontrado. Entonces, este es el tipo de cosas que se están reportando en Estados Unidos, pero se refiere a todos los donativos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Inclusive nosotros en el Instituto de Investigaciones Biomédicas estamos registrados en el ORI y tenemos que reportar si hay algún dato o algún caso que llama la atención, y ellos deciden si hay que involucrarse más o no. Uno se pregunta por qué ocurre la falta de integridad científica. O sea, ¿por qué una gente, pues como el investigador coreano, que tenía todo, tenía un instituto, tenía todo el prestigio, no necesitaba falsificar datos, no necesitaba hacerlo? ¿Por qué hace uno? ¿Por qué la gente hace esas cosas? Y bueno, pues las explicaciones que se dan es falta o poca supervisión. No creo en el caso de él, pero muchos estudiantes falsifican los datos porque pues, quieren acabar rápido su tesis y mejor los cuchareo. Demasiado trabajo. Muchas veces cuando hay mucho trabajo, pues uno dice, un datito más, un datito menos lo quito y ya. Falta de entrenamiento. Es decir, si no damos un tratamiento a los investigadores jóvenes de lo que es la integridad científica, de cómo manejar los datos, pues es muy fácil decir, este dato me molesta, mejor lo quito. Falta de interés. A veces tenemos gentes que están haciendo investigación porque no consiguieron trabajo y entonces les dieron una beca para hacer el doctorado, y entonces están haciendo, pero no tienen el interés. Entonces, pues pueden manejar los datos y hay que tener mucho. O, este sí es el caso del investigador coreano, búsqueda de fama y fortuna, es decir,
quería que todo el mundo lo reconociera y era lo suficientemente inteligente como para falsificar esos datos y que todo el mundo los evaluadores de Science los pasaron, quiere decir que lo hizo muy bien. También hay datos de que, bueno, cuando uno tiene conflictos entre la vida personal y la vida profesional, pues hace cosas que no debería. Y ese es el tipo de cosas que llevan. Ya decíamos, la necesidad de reconocimiento. Quiero ser coautor, entonces voy a inventarme 2 datitos más para que sí pueda yo salir como coautor del trabajo. Conflictos de interés, a veces hay conflictos entre las personas. Y luego surge mucho, y nosotros nos hemos enfrentado, ¿quién es el dueño de los datos? Muchas veces llega un estudiante que estuvo trabajando en un laboratorio y que hizo 2 experimentos y le dice, es que yo tengo que ser coautor de este trabajo. ¿Cómo puede ser coautor de ese trabajo si hizo 2 experimentos? Pero él considera que es suficiente. Sin embargo, el que está haciendo la investigación, el que ha hecho todo este trabajo, no considera que es suficiente. Entonces, ¿hasta dónde? Pues muchas veces sí hay problemas al respecto. Yo tengo ahorita el caso de una postdoc que está acusando a la investigadora, pero en realidad le está acusando de algo que todavía no ocurre. ¿Qué quiere decir que todavía no ocurre? Ella dice que cuando se escribe ese artículo, ella tiene que ser coautora porque ella hizo tales experimentos. Entonces ahí es donde entra un comité a evaluar si es cierto, si es suficiente o no. Y falta que la investigadora escriba ese trabajo, porque si la investigadora no escribe ese trabajo, pues no hay manera de que sea coautora. A lo mejor, si la postdoc demuestra, mira, acá está este trabajo, yo ya lo escribí, y pues lo vamos a hacer entre todos, se vale, pero pues necesita demostrar que realmente no se puede nada más acusar a la gente así nada más. Tenemos muchos de estos problemas cuando hablamos de promociones y definitividad. De hecho, les puedo contar de un caso que fue muy reconocido en nuestro Sistema Nacional de Investigadores, en el que de repente se encuentra un artículo en el que aparece un coautor, que es el que se está evaluando en el SNI, y alguien del comité dice, yo leí ese trabajo y no vi a ese coautor. Entonces se fueron a buscar al trabajo original y se dieron cuenta que hoy en día con la tecnología que hay, pues es muy fácil de meter. Y lo que había hecho ese investigador es meterse en este trabajo. Y pues ahí estaba y él decía que él era coautor, pero en realidad nunca lo había sido. ¿Por qué? Dense cuenta que a nosotros, muchos de los investigadores, parte de nuestro salario es lo que recibimos en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, un investigador que va a perder ese salario extra, pues está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que no le quiten ese salario extra. Entonces, como llegar a una cosa tan terrible como meterse de coautor de algo que no debe de ser, el ego y la competencia. Los científicos todos nos creemos hechos a mano. Todos realmente somos muy importantes y hacemos cosas muy importantes. Yo estoy convencida que la ciencia es la que lleva a un desarrollo de un país, pero entonces todos los científicos, el ego es muy importante. Entonces yo quiero demostrar que lo que yo hice sí es muy importante. Y entonces pues ahí es donde vienen las falsificaciones de los datos. Desafortunadamente, y Ori también habla de casos de inestabilidad mental, es decir, gente que es inestable, que es muy inseguro, que quiere ser reconocido a toda costa, y entonces eso también lleva. Y bueno, también, y esto es muy importante, el clima ético de una institución. Y digo que es muy importante porque si en una institución no se le da ningún valor a la ética, pues las gentes que van a estar involucradas, pues no es importante. ¿Qué importa que yo ajuste o arregle los datos si a nadie le va a importar? Tuvimos en el instituto la visita de Sergio Litzman, y una de las cosas que hablando con los estudiantes decía es que sí hay una serie de cosas que no son válidas. Los estudiantes piensan que pues se pueden hacer, que no es tan grave, es lo que les empezaba yo diciendo, que
las zonas grises. No es tan grave si quito este dato, al fin que ese dato no va a cambiar nada. Y esto tiene que ser desde yo creo que desde la Comisión de Bioética tiene que haber una conducta ética. Y esto lleva a la integridad científica. ¿Quiénes cometen estas faltas de integridad científica? En el 2009, en el The Scientist, se publicó una evaluación en la que lo que encuentran es que 26% son de los postdoctorantes, 16% de los estudiantes graduados, 21% de los investigadores que están empezando, 17% de los profesores asistentes y 21% se deben a otras causas. Entonces estos son los casos que llaman la atención. Hubo otro artículo del 2005 que sale en Nature en el que se hace una encuesta a 3.247 científicos jóvenes y a la mitad de su carrera. Y se les pregunta, ahorita les voy a enseñar más o menos qué se les pregunta, pero lo que se encontró es que un tercio respondieron haber estado involucrados en prácticas cuestionables éticamente en los pasados 3 años. Se encontraron que las conductas variaron desde ignorar datos contradictorios hasta falsificarlos. Era lo que les decía, hago cuchareo, ya no pasa. Hay autores que estiman que hubo un subreporte sustancial, o sea, de veras se subreportan estos datos. De hecho, este es los datos que se evaluaron. Y entonces podemos encontrar, falsificar o inventarse unos datitos por ahí, un punto 25% en gentes que están al principio de su carrera. Ver que los datos así están cuestionables y no reportarlos un 12.8%. O sea, realmente habría que ver cuánto es esta gente que está produciendo estos, pues, faltas de integridad. A pesar de todo, en Estados Unidos, y ahorita les voy a platicar un poquito de México, la incidencia de faltas de integridad es relativamente baja, alrededor de 20 por año, o sea, 20 investigadores que hay que castigarlos por falta de integridad, pero la ocurrencia de casos cuestionables es más alta, es un 25%, que hay que revisar los datos, y esto está en Estados Unidos. ¿Qué pasará en México cuando hablamos de procesos como que creo que es muy relevante, y este es un dato de un colega que es el director del Instituto de Ecología, y que su artículo se llama "El que no tranza no avanza"? Y la realidad es la ciencia debe de ser resistente a algunas formas de violaciones éticas, ya que el escrutinio por pares del proceso hace que esto no se valga, el que se desenmascaran fraudes y malos manejos rápidamente. Pero desafortunadamente vivimos en un país que tiene problemas éticos, y es de esperarse que su ciencia se vea afectada también. Si viéramos lo que decíamos, el ambiente en el que nos movemos influye mucho. Y en México, pues, se vale que los políticos hagan tranzas, se vale que haya gente que maneje mal las cosas. Entonces, si se vale eso, pues la gran pregunta es ¿qué pasa con la investigación? Ellos hicieron una encuesta con 18 institutos y se encontró que las faltas éticas eran altas. Este es un trabajo que les voy a mencionar más adelante, pero es del doctor César Domínguez. Y lo malo no es robar, sino que te cachen. Es otro dicho muy común en México. Y nuestro reto es enfrentar una cultura de la tranza, que en el corto plazo genera recompensas, pero que es muy claro que en largo plazo y en el contexto global nos ahoga y nos desprestigia. Entonces, realmente tenemos que cambiar este tipo de cultura. Tenemos que entender que realmente una falta de integridad es muy grave y que puede afectar. A veces decimos, es que esto no va a afectar a nadie, pero una falta de integridad puede afectar a largo plazo muchas cosas. Este es un libro que se hizo, y hay que hacer otro,
Manuel. Se necesita hacer otro, esto fue en 2003, hubo una reunión de científicos en el que se habló del papel de la ética en la investigación científica y en la educación superior. Y se reunieron a varios científicos del artículo que les hablo, el que no tranza, no avanza, es de este libro, pero creo que es muy importante que empecemos a fomentar la integridad científica desde nuestros niños, en nuestras escuelas y en nuestras universidades, porque realmente necesitamos que nuestros científicos y toda la gente esté íntegra con los valores éticos y morales que existen. Y ahí me voy a detener un poquito, porque es algo que todavía me cuesta mucho trabajo analizar. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos promover la integridad científica? Esto es algo que me he preguntado mucho en la universidad, ¿cómo lo podemos hacer? Y necesitamos la ayuda de la Comisión de Bioética. ¿Por qué no podemos enfrentarnos a la cantidad de problemas que a veces hay por falta de conocimiento, por falta de situación? Tenemos un caso muy reciente que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho. Este es un estudiante de ciencias biológicas que hace su maestría en la UNAM, acaba su trabajo, presenta su examen, y a la hora que hace su examen, los sinodales se dan cuenta que algo no está muy claro. Hay una foto de un cariotipo de cromosomas que el estudiante integró a su trabajo, de la cual él no sabe mucho porque él no hizo las cosas. Escribe 2 páginas de cuáles son los cromosomas de esa especie de plantas. Sin embargo, no es tan claro que lo hizo, pero no están decididos. Entonces el estudiante pasa su examen, pero a la hora que se revisa, entonces el comité de posgrado hace una evaluación académica y dice: esto no se vale. Nos llaman a una comisión de ética en la que estamos 5 gentes dentro de la universidad y también decimos: esto es una falsificación, no se vale. Se le llama al estudiante y lo que dice es que yo ya quería acabar mi tesis y entonces copié la fotografía de un póster. Esto para nosotros es suficiente como para que no se le dé el título al estudiante. Sin embargo, al pasar por la comisión superior, consideraron que eso no era un problema de conocimiento del muchacho, que la tesis estaba bien hecha y la orden que hay. Les estoy hablando de un problema real de hoy en día, es que se le dé el título. Y esto no se vale, pero eso lo que habla es que necesitamos ver cómo logramos tener integridad científica, integridad de que la gente que esté haciendo esto, porque un investigador que hace esto es un investigador que en el futuro va a volver a falsificar datos. Y eso creo que es lo importante. Y creo que si estoy dando un mensaje es: necesitamos fomentar los valores de integridad dentro del país en el que vivimos. Y pues tenemos gentes como la Comisión de Bioética que creo que están muy interesados en hacerlo. Hemos hablado varias veces de que vamos a empezar a dar más cursos, más. Y una gran pregunta que se hace uno es: ¿cómo metes valores a la gente? ¿Cómo le cambiamos la cultura de que el que no tranza no avanza? Entonces, pues creo que hay mucho que hacer. Creo que hay una responsabilidad institucional. Creo que tenemos que hacer una cultura de cumplimiento, un entrenamiento de la gente. Tenemos que tener muy clara una política de procedimientos de si algo no funciona, de si hay una falta de integridad, qué se hace y cómo se maneja. Tenemos que tener la responsabilidad de los investigadores que están en esto y tenemos que ir formando a todos nuestros estudiantes y a nuestros investigadores, tanto de los institutos como de los hospitales y de todo el país, a que entiendan que uno de los valores más importantes es la integridad como investigadores, pero la integridad como seres humanos. Muchísimas gracias por su atención. Pues le agradecemos mucho a la doctora Ostrowski, Patricia, la
magnífica exposición que nos ha hecho sobre integridad científica. Y desde luego, pues el tema, como señalaba en un principio, es algo que la Comisión ha hecho suyo y pretendemos pues darle cauce, y desde luego el reto, el compromiso de hacer una publicación sobre el tema, pues cumpliremos. No, y tenemos que hacer más cosas en la universidad. No, sin dejar de hacerla partícipe, autora de esta publicación. Para que no sea falta de integridad científica. Y por el otro lado, bueno, repasar que también la comisión, pues en muchos foros ha estado presentando, incluyendo el tema de integridad científica. Y compartimos pues que la integridad científica no es nada más la parte científica, sino también hay otros escenarios donde tenemos que arraigar. Y estoy seguro que muchos de ustedes querrán hacer alguna reflexión, algún comentario, y por el tiempo todavía tenemos la oportunidad de escucharlos. En primer lugar, muchas gracias por la exposición. Y a mí me gustaría hacer dos comentarios. Uno, la lección del caso Baltimore, que muchos de los líos, dimes y diretes se debieron a un mal manejo de los resultados de la investigación en los cuadernos y las bitácoras de los investigadores. Muy importante. El laboratorio de Baltimore quizás quedó limpio de muchas cuestiones, pero sí quedó en gran duda el manejo de cómo llevaban sus bitácoras, con tachaduras, enmendaduras, agregando hojas, quitando hojas, y si esos cuadernos y bitácoras fueran pulcros, que es una de las buenas conductas científicas, el llevar con pulcritud los datos de la investigación. Baltimore, un premio Nobel, sorprendió a todos que qué mal trabajo para llevar sus bitácoras de laboratorio, ¿no? Muy sucias. En inglés decían que estaban sloppy, en español serían sucias. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Todo joven investigador lo primero que tiene que aprender es a llevar bitácoras de su investigación de una manera pública. El segundo, y es algo que yo me he preguntado mucho en cómo promover la integridad, no creo que lo sea todo, pero si la reconocemos, no hay que tolerarla, hay que denunciarla y debe de ser castigada. Eso va a ayudar mucho. Muchas veces no la reconocemos. Cuando la reconocemos, pues nadie quiere denunciar y todo el mundo prefiere quedarse callado. Y cuando se denuncia, nadie quiere castigar. Entonces, quizás eso podría ser, no lo es todo, pero podría ser un principio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una de las cosas que estamos tratando de hacer en la universidad, es que las bitácoras sean algo preciado, precioso, y que los jóvenes entiendan que son muy importantes. Hemos tenido casos de gentes que se llevan las bitácoras a su casa, no acaban de entender que la bitácora es algo que debe de estar en el laboratorio, que debe de estar bien manejado, y sí es cierto. Yo no pondría mis manos en el fuego de que las bitácoras de todos los laboratorios están como deben de ser. Entonces creo que una de las cosas que hay que hacer es empezar por pues escribir algo sobre las bitácoras y pasárselos a los estudiantes, que entiendan que es muy, muy relevante. Y tenemos un problema que hoy es más complicado, porque se están hablando de bitácoras en computadora. ¿Hasta dónde es válido? Y no lo sé. Ahí hay una discusión muy grande si podemos llevar la bitácora en la computadora. Y bueno, sí creo que tienes toda la razón en tus planteamientos, y creo que pues eres el experto. ¿Alguna otra intervención, Ángeles? Doctora, antes que nada felicitarla, y a mí me llama mucho la atención lo que usted comentaba. Yo creo que muchas veces es por desconocimiento.
Creo que en la medida en que logremos decirle a la gente que eso que está haciendo es un problema y que tiene consecuencias, muchas de esas situaciones van a reducirse. Como ustedes dicen, el enseñarle a los investigadores jóvenes la importancia de llevar la bitácora, porque a veces pienso en un investigador joven que dice, oh, eso es algo tedioso, pero tal vez si tú le logras explicar el sentido y la razón que tiene a hacer ese tipo de cosas, va a ser una medida en la que los jóvenes investigadores, yo creo que son muy entusiastas. Al final tienen un deseo de generar conocimiento, de generar beneficios, y si logramos desde la formación, desde la licenciatura, yo me debería decir desde antes, pero bueno, en la licenciatura, esas cuestiones éticas, apoyar en la elaboración de las tesis. Muchas veces uno comete errores técnicos que uno creería, como este niño que puso esa foto del póster, ¿no? Que no son graves, pero al final tienen una implicación grande. Y el desconocimiento o de los mismos evaluadores que lo minimizaron es lo que hace que este tipo de cosas se sigan perpetuando. En el grado en que nosotros logremos decir esto está mal, se corrige así y tiene una importancia, creo que vamos a empezar a solucionar el problema de la integridad científica. Creo que tienes toda la razón, Ángeles, y que sí. Por eso es tan importante el que podamos divulgar más qué es integridad, que la gente entienda que hay veces que piensas que esto no va a ser tan importante porque es tedioso, y sin embargo vuelve a ser muy importante. Necesitamos implementar más valores, y valores en toda la sociedad, y por eso es decir, es importante que la sociedad tenga valores y que sí se pueda en un momento dado señalar esto está mal, porque muchas gentes piensan, si no es tan grave. Hablando el doctor Litvak en la universidad con los estudiantes, decían, bueno, si metemos un protocolo, pero pues no metemos toda la verdad para que lo acepten y ya luego hacemos lo que queremos. No, yo no creo que sea un razonamiento válido, pero lo que pasa es que eso es lo que piensan. Pero si desde el principio decimos, es que sí, primero, no es válido, pero segundo, va a tener consecuencias. Si haces este tipo de cosas, va a haber consecuencias. Entonces, creo que tiene que haber, fomentar la educación, pero también fomentar el que va a haber consecuencias cuando uno no se comporta como debería comportarse. El maestro doctor Carlos Fernández del Castillo. Yo también estoy muy contento de haber escuchado parte de su presentación, como siempre muy interesante. Pero ahorita reflexionando, creo que en el momento de sustentar un convenio o un contrato, el investigador debe aceptar que se le evalúe periódicamente a medida que va avanzando la investigación por un experto. Y eso pues le puede hacer que alguien descubra que se está desviando, ¿verdad? Y corregir lo que está haciendo mal. Y luego muchas veces en esto, como no hay retribución económica la mayoría de las veces, entonces la gente entra al permisivismo y no hay ese compromiso. De manera que yo creo que si se evalúan periódicamente en una ruta crítica a lo largo del tiempo que se supone que va a durar la investigación, puede ser muy benéfico para el investigador y para el instituto que está soportando el esfuerzo y que está facilitando todo para que se investigue. No al final, sino en escalones. Es una excelente sugerencia. La vamos a llevar a cabo. Lo vamos a invitar a que evalúe a nuestros investigadores. Muchas gracias, doctor. La doctora Casas. Sí, yo creo que es un tema muy importante, yo diría que crucial, porque habla precisamente de la transparencia, ¿no? Y de la credibilidad de muchas cosas. Pero el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, para que un protocolo pueda entrar, tiene el investigador principal, y eso se podría ampliar a todo el grupo investigador, que pasar un examen de ética de la investigación, y que los investigadores, sobre todo el investigador principal, que es el investigador que está a cargo de su equipo, deben de tener el diploma, podríamos decir, de haber pasado ese curso. Yo creo que sería muy importante implementar también en nuestro país que los investigadores no solamente cumplieran con la capacitación científica que deben tener, sino también que tuvieran la capacitación ética
para que este tipo de cosas se minimizaran. Yo no creo que se puedan abolir completamente, porque es parte, efectivamente, como lo pusieron en ese libro de la cultura. En una encuesta que se hizo en una universidad que no voy a mencionar, a los alumnos universitarios de varias carreras se le pusieron varios, pues así como refrancitos, como es el que no tranza no avanza, más vale pedir perdón que pedir permiso, cosas así. Y los alumnos votaron más del 85% a favor del que no tranza no avanza, que estaban de acuerdo con ellos. Entonces, eso quiere decir que parte de la cultura, pues también no favorece las actitudes éticas, ¿no? Pero yo creo que sí, el que hubiera una capacitación y que se cubriera por lo menos a través de una acreditación de conocimientos en ética de la investigación y de la publicación científica, podría ser un punto interesante. Creo que es muy importante y de hecho es algo que estamos empezando a ver cómo lo hacemos. De hecho yo tuve que pasarlo para un donativo que tuvimos de la Universidad de Arizona, pero además se puede uno meter en el web, contestarlo, ver que se evalúe y ahí mismo le dan su certificado de que cumplió. Entonces yo sí creo que tenemos que empezar a implementarlo en el país, en todos lados, en los hospitales, en los institutos, porque finalmente es una manera de que la gente pues entienda, meter la idea de cómo hacemos para que pues cambiar, como usted dice, un poquito la cultura, porque finalmente no creo que vamos a cambiar a todo el mundo, pero que sean los menos. Pues todos estos comentarios los habremos de recoger fundamentalmente en el esfuerzo, en la gran tarea que estamos desarrollando de promover, arraigar y darle continuidad a los comités de ética en investigación. Yo creo que en esa parte deberemos de ver la función de esos comités, no solamente en la parte de evaluar los protocolos, sino justamente darle el seguimiento y por otro lado también la parte referente de las publicaciones. Entonces creo que el campo de oportunidades para responder a la exhortación que nos hace la doctora Ostrowski me parece que pues se arraiga mucho en la comisión. Yo comentaría que recientemente platiqué con el doctor Juan Pedro Laclet y me decía que en la Academia Mexicana de Ciencias establecieron una oficina de integridad científica que le integran distinguidas personalidades y que desde luego quisiera establecer relaciones con la Comisión Nacional de Bioética. Desde esta perspectiva creo que es una oportunidad, pero de todos modos también creo que habrá que estar haciendo estudios de referencia sobre estas experiencias que nos acaba de relatar y que pues la oficina que estableció el presidente Obama sobre bioética justamente también ha estado revisando estos temas. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos ha dado cauce y recientemente en Túnez, en el grupo de la cumbre global de comisiones nacionales de bioética, le tocó a la comisión presidir el grupo de investigación científica y dentro de los temas que se plantearon pues fue uno de ellos justamente este. Es así que en la agenda de las comisiones nacionales de bioética está este tema y estoy seguro que habremos de incluirlo y valga el comercial para la cumbre global de comisiones nacionales de bioética que se va a realizar en nuestro país en junio del 2014 y que desde luego pues ahí también habremos de hacer eco y estaremos invitando a la doctora Ostrowski a sumarse en los trabajos para el congreso tanto de la cumbre como el congreso mundial de bioética que en 2014 para nosotros es el año
de la bioética en México. Patricia, muchas gracias y permíteme, a nombre de todos los que integramos la Comisión Nacional de Bioética, entregarte Muchas gracias, es muy valioso. reconocimiento de tu Lo aprecio mucho. presencia acá Muchas una vez gracias. más en la comisión. Muchas gracias. Gracias. Y brevemente, otro comercial, el jueves 18 llevaremos a cabo la conferencia a cargo del doctor Carlos Aguado Vázquez sobre bioética, interculturalidad y conocimientos tradicionales. Muchas gracias por su asistencia.